En cuanto empiece la transmisión ya les voy diciendo. Este, qué gusto que podemos estar conectadas nuevamente. Estamos en una transmisión en vivo y le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha traído hasta aquí, el Señor nos ha guardado, el Señor nos permite estar en este lugar para escuchar su palabra, para crecer juntas, para para escuchar su voz y espero que el día de hoy tú sientas el llamado de Dios porque el Señor nos está llamando a que permanezcamos en Él y sigamos creciendo a través de su palabra y a través de el convivir unas con otras y que podamos tener este tiempo especial para crecer, para orar unas por otras y también para estudiar su palabra y saber que Él tiene palabra especial para cada una de nosotras. Así es que te voy a comentar. A partir de la próxima semana vamos a comenzar a estudiar este libro de la hermana Soricelis Dávila. Este libro se llama No sé lo que me pasa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido con esas caras en una misma hora, en un mismo día? No sabemos por lo que estamos atravesando. De repente estamos muy bien y de repente nos dan ganas de llorar, de repente nos da ese momento en el que queremos explotar y, no, y pasa por nuestra mente y por nuestra vida muchas emociones y pues qué importante es que aprendamos a reconocer esas emociones y entender qué es lo que significan esas emociones y lo que Dios quiere decirnos y cómo nosotros podemos enfrentar esas emociones de acuerdo a su palabra. Y entonces es por eso que hemos decidido comenzar con este estudio de las emociones. De hecho, el subtítulo dice El mundo de las emociones de la mujer. Podemos pensarlo de esta manera, ¿verdad? Es el mundo que nos toca vivir los 365 días del año y a veces todas las emociones las encontramos en un solo día, ¿verdad? Todas las estaciones del año las atravesamos en un solo día y a veces en una sola tarde o o en momentos en los que no quisiéramos que pasara, pero ahí están y están latentes. Así es que el día de hoy quisiera que comenzáramos con, con un versículo que me encontré, que es una bendición muy especial. Este versículo viene en 2 de Corintios 4 y, bueno, no es un solo versículo, es del 7 al 9. Y este pasaje dice de la siguiente manera. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este tesoro lo encontramos en la palabra de Dios y en la comunión que nosotros podemos tener y mantener constante al lado de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Cuando permanecemos en su palabra y cuando estamos conectadas a esa raíz que es nuestra fe. Así es que quiero que comencemos con este estudio. Vamos a hablar un poco acerca de las emociones, pero antes de tratar las emociones, necesitamos saber que tenemos un aliado y este aliado es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios. Y hace algún tiempo estuvimos estudiando el Salmo 1 y quise retomar un poco de ese estudio porque creo que es la base para poder enfrentar cualquier tipo de emoción por la que estemos atravesando, cualquier tipo de circunstancia, porque normalmente las circunstancias, los problemas, el ajetreo de nuestra vida normalmente provoca en nosotras emociones. Muchas veces no son las emociones que nosotras quisiéramos, pero están latentes, ¿verdad? Y únicamente vamos a leer, para comenzar, los primeros 3 versículos. Lo voy a leer de aquí de mi Biblia. Si tú puedes ir buscando en tu Biblia,
Salmo 1 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque sabemos que a través de ella tú tienes algo preparado para cada una de nosotras. Te pido, Señor, que estés atento a lo que está pasando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras circunstancias, y que nosotras podamos descansar sabiendo que tú estás atento de nosotras, que tú tienes cuidado de cada una de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, Señor, pero que estás al pendiente de nosotras. Gracias te damos, Padre, por este tiempo y te pedimos que el día de hoy tú nos hables y que tu palabra trascienda nuestros corazones y nuestras mentes. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Bueno, pues cuando podemos hablar de estos 3 versículos, yo creo que podemos recordar que en algún momento llamaron nuestra atención estos versículos, ¿verdad? Cuando pensamos que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿A qué se refiere? Justamente podemos encontrar que lo que este pasaje nos está diciendo es la importancia de poder encontrar esta bienaventuranza en nuestra vida, que nosotros podamos ser esas mujeres que son bienaventuradas, que son felices, que están plenas, ¿verdad? Y ahorita nos vamos a ir casi al final, cuando vemos el versículo 3 dice, cuando estamos hablando acerca de las corrientes de aguas. Fíjense que en el estudio de este pasaje podemos darnos cuenta que cuando se refiere a las corrientes de aguas, no se refiere a que son corrientes naturales. Y yo puedo entender esto porque es una provisión que Dios nos está ofreciendo de manera sobrenatural, que viene de su corazón y es compartido a nosotras de una manera muy especial, de su corazón a nosotras. Y eso dice algo, que el agua de la palabra de Dios, el agua del Espíritu de Dios, no es algo a lo que tengamos acceso de forma natural. Me refiero, sí está al alcance de todos, pero debemos tomar decisión de que nosotros tomemos de esa corriente de agua. Él es la corriente de agua que riega nuestras raíces y nos hace fructíferas. Él es una fuente o un suministro sobrenatural de agua. Entonces, como esta persona de la que estamos hablando, este varón o esta mujer de la que estamos hablando en esta ocasión, bienaventurado el varón que no es que, y vienen aquí estos consejos, ¿verdad? Esta persona que pudiéramos decir piadosa es como un árbol plantado firmemente y no nada más es que, que es un árbol que está allí nada más, sino que se encuentra plantado firmemente eh, un árbol plantado junto a un arroyo o a un cauce, cualquiera que sea, tiene un suministro constante de agua, es una fuente de alimento. Lo mismo sucede con la persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Es lo que vemos en este pasaje, ¿verdad? En este pasaje dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Eso es lo que hace que este, ah, este personaje, este bienaventurado, este Macarios, sea bendecido. ¿Por qué? Porque se encuentra tomando de esta bendición que solamente sucede cuando una persona se encuentra meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Al hacer esto, si por ejemplo tomase el resto de la lectura diaria de la Biblia, tu alma va a estar arraigada
va a ser regada y vas a tener un suministro constante del alimento espiritual. Podemos encontrar la belleza y la trascendencia de lo que este pasaje nos está diciendo. Un árbol plantado junto a este cauce, junto a este arroyo, junto a esta corriente de agua. Ahora, cuando pensamos en la palabra plantado, es como un árbol que literalmente es trasplantado, como un árbol que ha sido llevado de un lugar a otro. No es simplemente un árbol que crece de una manera silvestre. Los árboles que están en la tierra árida y desértica del Medio Oriente pueden perecer fácilmente en tiempos de sequía. Estamos convencidos de que están sembrados normalmente en un lugar que hay mucho sol, que es muy árido. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con este pasaje que habla de este árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, y podemos entender la palabra plantado es trasplantado, que ha sido arraigado junto a esta corriente de agua, podemos entender la riqueza que tiene este sentido. Aquí hay un árbol que ha sido sacado de ese ambiente seco y estéril y cuidadosamente ha sido trasplantado a un lugar donde no solo puede sobrevivir, sino donde puede estar seguro. Y no solamente puede estar seguro, sino que puede prosperar, donde puede ser cultivado y cuidado para que entonces sí pueda ser fructífero y entonces no muera. ¿Qué imagen es esa de la vida de un hijo de Dios? Por naturaleza nosotros éramos desobedientes, estábamos muertas en el pecado, pero por gracia, la gracia de Dios, por medio de la fe, hemos sido trasplantadas, hemos sido sacadas del dominio del enemigo, del dominio de las tinieblas y hemos sido trasplantadas al reino de Dios, al reino de su amado Hijo, el reino de la luz. Hemos sido plantadas en Cristo por la gracia de Dios, plantadas donde tenemos disponible todos los medios de gracia que necesitamos para vivir vidas que sean fortalecidas y que sean vidas florecientes. Los medios disponibles para nosotras, ¿cuáles son? Pues creo que nos queda muy claro, ¿verdad? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el suministro de la palabra de Dios en la que nosotros nos podemos deleitar y podemos estar meditando constantemente, eso es lo que nos nutre. Y hemos sido plantadas en este lugar. Los árboles obtienen su belleza y su fuerza ¿de dónde? De sus raíces, las cuales generalmente no podemos ver, están escondidas debajo de la superficie. Pero estas raíces obtienen sustento, vida, fuerza y alimento del agua. Y eso es algo que nos debe de quedar muy claro. Yo lo veo como una imagen de lo que significa permanecer en Cristo, vivir en Él, echar las raíces profundamente en el suelo de su carácter, de su corazón, de sus caminos y de su palabra. A lo largo de los salmos nosotros podemos ver a menudo al salmista David muchas veces luchando con circunstancias adversas, pero siempre vuelve al hecho de que él sigue estando firme, sigue estando seguro. ¿Recuerdan cómo dice el Salmo 118:6? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. A pesar de la circunstancia, él está bien arraigado. ¿Por qué? Porque es como un árbol firmemente plantado junto a los ríos de agua viva, a corrientes de agua, dice. Y podemos pensar, él puede decir, encontraré mi refugio, hallaré mi fuerza en Dios. De allí voy a sacar mi vida. Qué lindo es poder pensarlo de esta manera, ¿verdad? Cuando estás firmemente plantada en Cristo y cuando estás firmemente plantada en su palabra, no tienes que tener miedo de rechazar el consejo que otras personas te quieran traer que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. No vas a ser sacudida fácilmente por lo que otros piensen de ti o de tu cristianismo. No vas a ser sacudida tan fácil. ¿Por qué? Porque tú te encuentras meditando en la palabra de Dios, te has deleitado en ella y eso se ha convertido en tu estrella polar
¿A qué me refiero con la estrella polar? Esa que te da dirección. Estás operando a través de esa red, estás plantada en la palabra de Dios, estás completamente arraigada. Vas a estar estable, vas a estar segura y vas a estar firme en la palabra de Dios. Ahora, el cuadro opuesto al de un árbol plantado en una corriente de agua es el cuadro de una planta rodadora en el desierto. Podemos pensar en estas ramitas que normalmente, bueno, no, yo no las conozco físicamente, pero sí he visto documentales, ¿verdad? Cómo se ve esa como maraña que va en el desierto, simplemente va rodando, no tiene, no tiene ni siquiera plantas verdes, no está en un solo lugar, se mantiene como pues para donde el viento la lleva, ¿verdad? Es el cuadro de esta planta rodadora en el desierto, no está plantada, no tiene raíces, simplemente va en cualquier dirección, a donde sople el viento. Y esto es lo que podemos ver, por ejemplo, en Efesios 4:14. Te lo voy a buscar. Efesios 4:14 dice de la siguiente manera. Ah, ya se me perdió. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué importante es que nosotras estemos firmemente arraigadas en la palabra de Dios, que le conozcamos, que estemos atentas a su voz, para que en el momento en el que cualquier viento de doctrina que quiera desbalancearnos, nosotros podamos frenarlo y digamos, momento, eso no es verdad, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Por eso es algo que yo constantemente les estoy diciendo. Todo lo que en algún momento escuchen de mí, por favor, hagan hagan lo que hagan, no me crean, vayan a la palabra de Dios y escudriñen si realmente lo que yo les estoy diciendo o lo que la gente a su alrededor les está diciendo es verdad. Eso es lo que sucede con las personas que andan en el consejo de los impíos. No tienen raíces que les mantenga estables y seguro en tiempo de adversidad tampoco se van a sentir firmes. Así que esta persona justa es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y aquí hay una frase descriptiva que dice, y entonces da su fruto a su tiempo. No se trata de una simple imagen de una tubería o un objeto inanimado que canaliza agua de un lugar a otro. Se trata de un objeto animado, algo que está vivo. Podemos pensar que el árbol pues no es una tubería solamente recibiendo agua y que la deja pasar, ¿verdad? Estamos hablando de este árbol que tiene raíces, que adquiere el agua que le está dando vida, que la fortalece, y esa agua no solamente le da vida al árbol, simplemente después de un tiempo también fructifica. Este árbol está vivo. Este árbol recibe agua a través de las raíces, la absorbe y en el momento adecuado produce nueva vida, frutos maduros, listos y sabrosos. Es este el proceso, recibir vida, dar vida y producir vida. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando pensamos que el Señor quiere eso de nosotros, nos debe de quedar muy claro. Ahora, habiendo dicho esto, los árboles no suelen dar fruto al instante. No se planta un manzano y al día siguiente ya hay manzanas en el árbol, ¿verdad? Claro que no. Fíjense que el miércoles que estaba compartiendo con las mujeres en presencial, una de mis amigas nos compartía cómo cuando ella llegó aquí a Guadalajara, su esposo le regaló un limón y pues obviamente cuando le regaló el limón únicamente eran como las varitas que salían de esa, de ese árbol y entonces se lo regaló y entonces pues dice ella, pues yo hubiera querido que de un día para otro ya hubiera floreado y entonces hubiera empezado a dar fruto, ¿verdad? Sin embargo, ella sabía que ese árbol tenía que echar raíces, tenía que crecer, tenía que alimentarse, tuvo que ser abonado, le tuvo que, no nada más
estar abonando, sino que incluso tuvo que cambiarlo de macetas, no nada más cambiarlo de macetas, sino ir buscando cuál era el lugar que al arbolito mejor le hacía, porque necesitaba luz, porque necesitaba aire que fuera refrescante para él. Y déjenme decirles y platicarles que ella nos comenta que hace como 3 semanas, no, hace como un mesecito más o menos, ella empezó a ver florecitas que ya empezaban a salir del arbolito. Y hace 3 semanas vio el primer fruto de esa espera. Tiene que crecer y se tiene que alimentar, tiene que madurar y tuvo que llevar todo un proceso para poder dar fruto. Así son los resultados en nuestra vida, cuando nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos en ella de día y de noche, teniendo nuestra vida arraigada en Dios. No se ven esos resultados de la noche a la mañana. Toma tiempo, toma paciencia para que nosotras podamos dar fruto. Y es por eso que constantemente yo me encuentro retando a mis amigas, a las personas que me escuchan, que, que lo importante es que nosotras estemos dispuestas a tener el reto de, de realizar constantemente, bueno, no constantemente, más bien diario, todos los días, tomar un reto de lectura de la palabra de Dios y hacerlo de una manera que realmente valga la pena, que sea en serio. Aún tenemos, bueno, ahorita estamos empezando, apenas vamos en el segundo mes del año. ¿Qué mejor momento para ponernos este reto de leer la palabra de Dios diariamente, tener este encuentro con el Señor todos los días? Decir todos los días, voy a ingerir la palabra de Dios hoy, voy a tomar el agua de la palabra de Dios. No necesariamente vas a ver el fruto de esto cada día, pero lo que va a suceder es que en un periodo de tiempo verás que tú vas a ser más fructífera espiritualmente. Vas a producir el buen fruto del carácter de Dios y el fruto del Espíritu. Y la calidad del fruto que vas a producir va a depender del tipo de alimento que tomes. El tipo de nutrición que recibe el árbol determina la calidad del fruto, ¿no es cierto? Normalmente las mujeres somos las que más sabemos con respecto a las plantas, aunque déjenme decirles que a mí no se me dan mucho las plantas. Sin embargo, le estoy hablando al corazón de las mujeres y déjame decirte que el tipo de nutrición que recibe el árbol de tu vida determina la calidad de fruto que tú puedas compartir. Recuerda que este árbol tiene que tener raíces antes de que pueda dar fruto. Por eso hay que plantarlo. No puedes simplemente tomar una rama y pensar que esa rama va a dar fruto, porque no la has sembrado, no tiene raíces. Por eso tienes que poner tus raíces en la palabra de Dios y entonces darás fruto en su tiempo. Y de eso es de lo que habla nuestro Señor Jesús en otro de mis pasajes favoritos y que yo creo que ustedes saben que es como uno de mis lemas. ¿Por qué? Porque cuando estábamos eligiendo el nombre del grupo y que dijimos, bueno, pues nos vamos a llamar Mujeres de Vida, eh, definitivamente fue después de que estuvimos estudiando el fruto del Espíritu, no sé si recuerdan, y creo que nuestro como la frase que tenemos que está en nuestro logotipo dice, permaneced en mí. Esto es lo fundamental. Juan 15 dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. ¡Uy! Qué interesante están estos dos versículos, ¿verdad? Juan 15:5 y 15:8. Estos versículos los encontramos y podemos encontrar que el fruto es lo que demuestra lo que hay en el fondo, en el corazón de lo que tú eres. Demuestra que Cristo está en ti, porque el fruto de Cristo se está produciendo a través de ti. Jesús le dijo a sus discípulos, yo los escogí a ustedes y yo los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. También es Juan 15, pero este es el versículo 16.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un fruto de calidad, el fruto del Espíritu, el fruto de la semejanza a Cristo, el fruto de reproducir vida en los demás. ¿No se les hace hermoso estos recordatorios que están constante en la palabra de Dios? Sobre todo esta idea de dar fruto que permanece, que solamente se puede dar si permanecemos en Cristo y en su palabra. Bueno, de nuevo, pensando en el Salmo 1, podemos pensar en cómo tener un, una vida feliz. Pues definitivamente tiene que ver con poner nuestro enfoque en lo que el Señor quiere para nosotros y teniendo esta comunión con el Señor, buscando tener todos los días este crecimiento en la palabra de Dios. Ese reto es una excelente recomendación, aún para, para lo que sigue del año, ¿verdad? Y bueno, pues yo estoy muy ansiosa de que podamos comenzar con este estudio con respecto a este libro. No sé lo que me pasa, porque debemos de tener muy claro que si nosotros no permanecemos en el Señor, si no nos mantenemos arraigadas a la fuente de agua viva que encontramos a través de su palabra, entonces las emociones pueden generar caos en nuestra vida. Podemos, podemos pensar que no estamos firmes si no permanecemos en su palabra. La verdad es que cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, entonces sí podemos decirle al mundo, eh, esto que te estoy compartiendo es algo que me gustaría que tú vivieras. Eh, Seguramente en algún momento tú has querido compartir acerca de lo que hay en tu corazón, de lo que tú has conocido con el Señor, pero déjame decirte que la verdad es que el Señor quiere que nosotras experimentemos libertad. Cuando nosotros pensamos en lo que la palabra del Señor hace en nuestras vidas, únicamente podemos pensar en que eh, cuando nosotros conocemos la verdad nos da libertad. Y es muy importante que nosotras permanezcamos en Él, permanezcamos en su palabra. Porque esto es lo que dice su palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y entonces van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Libres de la depresión, libres de la ansiedad, libres de la adicción, libres del pecado, libres de la vergüenza, libres del miedo, libres de la mentira que Dios quiere para tu vida. Él te quiere liberar de eso. Él quiere hacerte libre. Ahora, Él quiere liberarte. Nos encanta esa parte del versículo, ¿verdad? Libérame, Señor, dame libertad. Pero muchas veces cortamos el versículo 32 y el 31, ¿verdad? Hay algo que tenemos que hacer para cooperar con la obra de Dios en nuestra vida y se llama permanecer en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si permanecen en mí, si permanecen en mí, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Muchas de nosotras estamos sentadas en la iglesia por el lugar en donde estemos, este, en México, en Guadalajara, en Cuernavaca, en Yautepec, en Missouri, en el lugar en donde estemos, en ese lugar, en la iglesia, estamos nosotras seguras de nuestra salvación, pero estamos, en muchas ocasiones, estamos lejos de ser completamente libres. Nos parecemos tanto al resto del mundo en nuestra ansiedad, en nuestra depresión, en nuestro estrés. Ay, ¿por qué querría entonces el mundo querer lo que nosotros tenemos si nosotros no estamos viviendo en esta libertad plena que Cristo nos está prometiendo? El punto es, tenemos que permanecer. Permanecer significa que, ¿cómo lo puedo decir? Cuando pienso que es el mismo Señor el que te está diciendo, si ustedes permanecen en mí,
¿Qué significa permanecer? Pues lo que Cristo me está diciendo es, quédate, quédate conmigo, quédate cerca, acércate, por favor, no me dejes. Imagínate al Dios del universo pidiéndote, quédate, pero nosotras nos alejamos. O bueno, solo soy yo. O tú también en algún momento en tu vida has estado vagando, has estado fallando en quedarte a los pies del Señor. La primera señal de que estamos errantes suelen ser nuestras emociones, la vergüenza, la depresión, la ansiedad, el miedo. Todo lo malo aparece, el dolor que nunca cede, nuestras emociones. Así que quiero decirte un par de cosas sobre las emociones. En primer lugar, las emociones son algo bueno. ¿Qué? ¿Cómo? No que vamos a hablar de, de esto que se llama la depresión, que hasta incluso ya le hablo con cariño y le digo, la depre. No, déjame decirte, quiero que nos quede muy claro, las emociones son algo bueno. ¿Cómo lo sé? Bueno, Génesis capítulo 1 dice que Dios creó nuestras emociones y declaró que todo lo que Él había creado era bueno. Así que nuestras emociones son buenas, incluso las malas son buenas. ¿Por qué? Porque tienen un propósito. Y este propósito es útil para nuestra vida si las usamos de la manera en que Dios las diseñó. Así que, ¿las emociones son buenas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque las emociones son como un mensajero. Así es como Dios las diseñó para que funcionen en nuestro organismo. Se supone que aparecen, las sientes, te dicen algo. Y si escuchas la voz de Dios, si escuchas al Espíritu de Dios, te van a decir, o sea, te van a susurrar algo. Y entonces tú tienes que responder. Y entonces el mensajero se va a ya no tiene por qué seguir allí, porque tú estás escuchando lo que te está diciendo y entonces el mensajero se va. Porque eso es lo que hacen los mensajeros, entregan el mensaje y luego te dejan en paz. Si estoy estresada, por ejemplo, muy estresada y nunca desaparece, probablemente es porque no he hecho nada para solucionar ese estrés. Así que puede que yo necesite hacer menos, puede que necesite decir la palabra valiente, no, y entonces el estrés desaparecerá. ¿Ves? Eso es lo que se supone que hacen las emociones. Pero aquí está el problema. Algunas de las que estamos aquí tenemos una emoción que no importa lo que hagamos, no importa cómo la atendamos, no importa cuánto luchemos contra la vergüenza, la depresión, la ansiedad. Y quiero ser muy clara y muy cuidadosa con esto al decir que en muchos casos hay componentes médicos que deben ser tratados. Somos seres físicos y a veces necesitamos utilizar las herramientas que Dios nos da para cuidar de nuestro cuerpo. Médicos, médicos, medicinas, pero también tenemos otras cosas que nos pueden ayudar. Consejeros cristianos, pastores, las personas que están cerca de nosotros, que nos acercan a la palabra de Dios. Bueno, pero escúchame, muchas veces corremos a eso y no hacemos las cosas espirituales que necesitan ser hechas en nuestras vidas. No permanecemos en Cristo para que podamos conocer la verdad y entonces la verdad nos haga libres. Cuando, cuando pienso en las emociones, muchas veces me pongo a pensar en nuestros adolescentes, este, y en cómo influenciarles de tal manera que ellos puedan encontrar esa libertad. Porque bueno, ahorita han de saber que pues, en casa yo tengo ya adolescentes y post-adolescente, ¿verdad? Eh, pero en general ahora estoy conviviendo con algunos adolescentes y cuando podemos pensar en que los adolescentes se encuentran en una constante como maraña de emociones, eh, podemos decir que ni siquiera los jóvenes tienen como esa capacidad de describir por lo que están pasando, pero también qué importante es, por ejemplo, cuando los niños pequeños, niños que apenas están comenzando a hablar o que ya están hablando, ¿verdad? Que nosotros les podamos animar a que nos puedan decir
qué están sintiendo, ¿verdad? Cuando yo estaba como maestra en maternal, teníamos, les había hecho yo una como un cartoncito en donde venían como los emoticones, ¿no? Una cara muy contenta, una cara enojada, una cara triste. Y yo les animaba a que ellos me pudieran decir cómo se sentían. Y qué importante es que los niños desde muy pequeñitos puedan decirnos, estoy triste, estoy enojado, estoy, no, estoy haciendo berrinche también, ¿verdad? Que lo reconozcan. Qué importante es poder saber y nombrar qué es por lo que estamos pasando. Algunas de ustedes, si podemos ser muy sinceras, muchas de nosotras ni siquiera sabemos qué emoción estamos pasando, ¿verdad? De repente nada más estoy y ya me quiere empezar a rodar la lágrima. No sabemos qué hacer con nuestras emociones cuando apenas estamos empezando a sentirlas y a experimentarlas, ¿verdad? Pero Ah, así es que podemos preguntarnos, bueno, y si yo, adulto, no puedo canalizar y saber por qué emoción estoy atravesando, imagínate nuestros adolescentes, ¿cómo puede saber una niña de 12 años por qué emoción está atravesando? Bueno, pues si no sabe por qué emoción está atravesando, lo que sí podemos decirle es, bueno, probablemente no la puedas nombrar, pero seguramente ese es un mensaje que te está susurrando algo al oído. Y ese mensaje te está diciendo que debes hacer algo. Esa es una señal que muchas veces puede estar ocasionando mentiras que llegan a su mente, tanto en las adolescentes como en los niños, como en nosotras como adultos, ¿verdad? Un mensajero que nos está diciendo estoy enojado y luego no sabemos ni por qué estamos enojados, pero nos mantenemos en el enojo y no dejamos que ese enojo nos ayude a encontrar ah, pues libertad y que le dé sentido al por qué estoy enojada y entonces yo pueda trabajar en eso, ¿verdad? Eh, y muchas veces se genera una mentira en nuestra vida que nos dice que no, es que tú no puedes, es que, pues como eres una enojona, pues nadie te va a hacer caso, nadie va a estar cerca de ti. Y entonces empezamos a crear estas realidades en nuestra mente que no son lo que realmente Dios nos quiere decir. Entonces, qué importante es que pongamos atención a lo que estas emociones nos están diciendo. Estas son señales que nos quieren aventar a los brazos del Señor. Porque cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y le decimos, Señor, estoy atravesando por esta circunstancia y te pido que tú me hables a través de tu palabra, entonces yo te puedo decir que seguramente conoceremos la verdad y la verdad nos va a traer libertad. ¿Cómo le podemos decir eso a a nuestro entorno? Bueno, pues creo que lo más importante es que nosotros podemos ser muy conscientes que una emoción negativa muchas veces tiende a arraigarse. Nunca desaparece, no se va a someter a la verdad de Dios y te está enviando un mensaje, pero el mensaje es que hay una mentira debajo de esa emoción, en la raíz de tu sistema de creencias y la única cosa con la que puedes luchar contra eso es con tomada de la mano de Jesucristo, porque Él es la verdad y cuando estás aferrada a la verdad te va a hacer libre. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa emoción que se encuentra persistente? Por cierto, pues podemos calificarla como una emoción persistente, ¿verdad? Son esos modificadores que están en nuestra mente y en nuestro corazón que están mal colocados. Entonces, podemos pensar en las emociones persistentes, pero que esas emociones persistentes generan vergüenza y es esa mentira que muchas veces nos aprisionan y que debemos entender que no, no debe generar eso en nosotros, sino que lo podamos entender, que todo eso que ocasiona dolor y que en algunos momentos podría hasta paralizarnos,
porque nos conlleva a pensar que esa es una verdad y realmente es una mentira. eh, lo importante es trabajarlo. Cuando nosotros experimentamos una comunión con el Señor de verdad nos permite entrar en libertad. Déjame decirte que en algún momento de mi vida hubo personas que a mí me dijeron, ¿sabes qué? Este, bueno, ha hay una persona específica en mi vida que siempre ha sido la que ha tenido este detalle conmigo, y esa es mi hermana. Mi hermana constantemente me regala una libretita, ¿verdad? Y esa libretita normalmente es para que yo escriba lo que Dios me ha estado diciendo al corazón. Qué importante es que nosotras tengamos nuestro devocional, una Biblia y un cuaderno y que podamos establecer esa expectativa en nuestra vida de que lo más importante en nuestra vida es permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Y así como mi hermana me entregó a mí mis libretas, y yo creo que cada año me entrega una libreta diferente y son libretas, la verdad, hermosas. Déjame decirte que tú puedes hacerlo. Eh, Hubo alguien que lo hizo por mí, que me entregó esa libreta para que yo pudiera ir guardando mis notas y que yo pudiera establecer este hábito en mi vida que cambiara mis expectativas, aún cuando estaba yo pasando por circunstancias complicadas. Déjame decirte que hace poquito me encontré una de esas libretas de hace como 5 años, y qué hermoso fue encontrar que a pesar de alguna circunstancia que yo estaba viviendo, podía encontrar la respuesta de Dios y cómo el Señor iba trabajando en mi vida y cómo lo que en esos hace 5 años pude encontrar, ahora son realidades que vivo en mi día a día. Este, Cuando yo puedo encontrarme con el Señor constantemente en mi vida y entiendo que lo que Él tiene preparado para mí tiene un propósito mucho más allá de lo que yo me puedo imaginar. Entonces es cuando yo le digo, Señor, pues aquí estoy. Y esta mentira que a veces quiere entrar en mi mente y quiere entrar en mi corazón y me quiere desanimar, permíteme que yo, arraigada a tu palabra, la pueda desarraigar de mi corazón. No creas la mentira de que hoy un día vas a, un día no vas a poder lograr lo que Dios tiene para ti. Eh, Déjame decirte que Dios tiene un plan para ti. Muchas veces podemos decir, bueno, pero pues, digo, ya tengo tantos años conociendo del Señor y todavía no veo claro. Déjame decirte que eh, el Señor tiene un plan para tu vida. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que en nuestro diario vivir es donde el Señor nos quiere utilizar. Y cuántas veces no podemos darnos cuenta de que el Señor nos dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que traes ahorita cargando? Pues, mi bomba de insulina, ¿qué es lo que traigo? ¿Qué puedes decir? Cualquier cosa que tengas, tu estetoscopio, si eres médico, este, tu cuchara para servir la sopa, ¿verdad? Porque estás haciendo comida y alimento para alguien más. Este, eh, la administración que estás haciendo para el negocio que tienen como familia, este, que te vas a trabajar de noche, lo que el Señor tenga, lo que tú hagas, Dios lo quiere utilizar. Ese es el campo de misión más importante que tú tienes. La mayoría de nosotras decidimos, este, lo que creemos y no tenemos cambios significativos al respecto en nuestras vidas. Qué importante es que dejemos que el Señor haga y trascienda en nuestra vida. No, cuando nosotros nos, nos encontramos con el Señor, debemos de tener eh, bien claro lo que el Señor quiere para nosotras. El sistema de creencias que nosotras tenemos muchas veces va a ser revolcado porque cuando nosotras nos damos cuenta que lo que el Señor nos está diciendo tiene mucho más que ver con simplemente aprendernos
estas cosas, sino que Él nos está llamando a tener una vida en comunión y en constante, relación con Él. Entonces, nos podemos dar cuenta que el Señor tiene planes de bien y de bienestar para cada una de nosotras. Qué importante es que nosotras nos enfoquemos en lo que Dios quiere para nosotras, que nosotras estemos escuchando lo que el Señor tiene para cada una de nosotras. Y debemos de estar atentas. Muchas veces podemos estar pasando por alegría, tristeza, enojo, desesperación, angustia. No sé ni lo que siento, podrías decir. Esto es demasiado para mí. No puedo. Me arranco los pelos, diría la hermana Soricelis. ¿Qué hago? Muchas veces eso nos suena familiar, ¿verdad? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué, por qué me están pasando estas cosas? ¿Qué hago con lo que estoy sintiendo? ¿Qué recursos tengo para sentirme mejor? Bueno, pues definitivamente la palabra de Dios va a traer respuesta a nuestras vidas. Al tener nuestras emociones balanceadas y estabilizadas, eso nos va a llevar a disfrutar la vida que Cristo ha preparado para cada una de nosotras. Las emociones buenas, malas, intensas, tristes o alegres van a venir, pero Dios te puede ayudar a manejarlas de una manera saludable. ¿Por qué? Porque podemos entender que son mensajeros que nos van a arrojar a los brazos del Señor. Y creo que esto es algo que nos debe de quedar muy claro. Lo importante que es permanecer, permanecer plantadas y arraigadas en la verdad de nuestra comunión íntima y personal con Él. Eso es lo más importante. Qué bendición que podemos compartir juntas y que podemos estar en este tiempo estudiando su palabra. Tenemos todo un reto por delante. Vamos a estar estudiando este libro que te invito a que lo puedas conseguir en el lugar donde estás. Si no sabes cómo conseguirlo, escríbeme para ver cómo podemos hacer que tú lo consigas. Este, si vives aquí en Guadalajara, tengo una manera en la que lo puedes conseguir. Si vives un poquito más lejos, vemos cómo le hacemos. Creo que hasta podríamos pedirlo por internet, no sé, pero yo me encargo, escríbeme. Si quieres compartirnos tus comentarios aquí por Facebook o por YouTube, serán bien leídos y vamos a estar orando por ellos. Gracias por estar conectadas y vamos a terminar con una oración que el Señor haya trabajado en nuestra mente y en nuestro corazón a través de su palabra y que este, este preámbulo de lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas sea de bendición para cada una de nosotras. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Gracias te damos, Señor, porque constantemente tú tienes este reto para nosotras, que permanezcamos en ti y que tu palabra permanezca en nosotras y que lo que tú tienes para nosotros, Señor, nos dé libertad para que podamos, al ser libres, compartir con otras personas, Señor, esta libertad que has dejado en nosotros y que nos permite estar tranquilas y gozosas. Gracias por este tiempo. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Espérenme tantito y me despido de nuestras hermanitas que están en vivo. Nos vemos dentro de 8 días.